Entramos en un año mundialista, donde te guste o no el fútbol, todo el mundo comienza a hablar del mundial, respecto a cómo va, qué equipos van a venir, cómo se están preparando, qué equipo va a llegar a ganar la copa, a levantar la copa. Y encima, quieran o no los argentinos, somos fogosos para hablar de partidos. Así que te guste o no, vas a escuchar al diariero, al del mercado, al carnicero, al verdulero, a todo el mundo en la oficina, en el negocio, en el colegio, donde estés vas a escuchar hablar del mundial. ¿Por qué? Y bueno, porque es un año mundialista donde todos los equipos van a competir para levantar la copa al final. Bueno, claro, un solo equipo levantará la copa. Y dicho sea de paso, ¿a quién entrevistan luego de que termina el mundial? ¿A cuántos equipos se entrevistan? A uno solo. Todos los reporteros de todo el mundo irán corriendo a pedirle notas a los jugadores, al DT, a los preparadores técnicos del campeón. Porque solamente el que triunfa, uno solo, un equipo solo, ese es el que va a recibir la atención de todo el mundo. La palabra de Dios nos dice que Jesucristo triunfó. Y ojo, que triunfar no es lo mismo que ser victoriosos. Claro, porque victoria es el que alcanza progresivamente. Triunfo es cuando uno logra las victorias sobre todo el territorio, sobre todo el lugar. Las victorias pueden ser progresivas, como dije recién, sí, claro. Como en un mundial uno va ganando partidos, pero eso no lo hace triunfador. Triunfador lo hace cuando termina el último partido y ganan el campeonato. Jesucristo, dice la palabra en Colosenses 2:15, que dice así: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Y Cristo tomó ese triunfo y se lo entregó a la iglesia. Así dice 2 Corintios 2:1. Dice así: sin embargo, gracias a Dios en Cristo siempre nos lleva triunfantes. No de victoria en victoria solamente, sino triunfantes. Y por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento. O sea, cuando nosotros transmitimos el triunfo de Cristo, estamos derramando ese olor fragante, hermoso perfume de nardo de un precio purísimo, de un precio incalculable, que es o el triunfo de Cristo, que es la sangre de Jesucristo, es la salvación por medio de la cruz de Cristo. Él triunfó, dice, ¿en dónde? ¿Triunfó cuando hizo un milagro? No. Ahí fue victorioso. ¿Cuando echó fuera un demonio? No. Ahí él ganó otra victoria. ¿Y dónde triunfó, Tospar? En la cruz del Calvario, cuando al morir mostró que él era el Mesías y Cristo, la verdadera circuncisión del pecado entre el hombre y Dios. Él era el pacto nuevo. ¿Y triunfó sobre quiénes? Y ahí explica bien, sobre los principados y las potestades. A veces nosotros creemos, como dice Efesios, que nuestra lucha es contra el hombre. No, no te enojes con el hombre. Aunque venga rayado. Aunque te trate mal. Aunque diga, no me hables porque yo soy así. No te enojes con el pedazo de carne que tenés al lado. Porque la lucha no es contra ellos. Hay alguien atrás de esa persona que manipula sus emociones, sus pensamientos, todo el tiempo como acá, un pajarito acá hablando todo el tiempo. Iba a decir como el demonio y el ángel, pero no, olvídense, eso no es real. Pero vas a tener una influencia todo el tiempo. O la persona que está del otro lado que te trató mal, va a tener una influencia hablándole todo el tiempo. Háblale mal, hacete valer. Esos son los espíritus demoníacos. Ahora, ¿qué hizo Jesús? ¿Triunfó sobre las personas? No. Las personas somos triunfantes cuando creemos en Jesucristo. Ahora, ¿sobre dónde triunfó Dios a través de Jesucristo en la cruz del Calvario? Mostrándole a todos los espíritus, a las potestades, aún a los ángeles, que el Jesús de Nazaret era el verdadero Mesías y Cristo, el ungido de Dios. Y los despojó, o sea, le sacó sus vestidos, los dejó desnuditos, como quien dice, es una simbología. ¿Y por qué toma esta metáfora?
Me encanta Pablo porque él usa esta metáfora muy exclusivamente, ya que en el tiempo judío o en el tiempo donde están escribiendo, los relatos históricos nos narran cómo los reyes conquistaban imperios, por ejemplo, los egipcios, luego los babilonios, los caldeos, luego los medos, los persas, los griegos y el imperio romano. Cada uno de ellos cuando triunfaban, no cuando ganaban una guerra. No cuando eran victoriosos sobre una ciudad nada más. Cuando lograban capturar todo un imperio y ellos subyugaban a ese imperio bajo su propio imperio, entonces eran triunfantes. Y agarraban a algunos, los más importantes, los que eran los más malos, como quien dice, y los exponían a la entrada del pueblo donde se alojaba el rey, donde vivía, donde estaba el palacio. Los hacían entrar la gente de un lado, la gente del otro, y por el medio los exponían, los exhibían públicamente, medio desnudos, diciendo: estos eran nuestros enemigos, nosotros triunfamos. Esa es la imagen que usa Pablo. Dios, a través de Jesucristo en la cruz del Calvario, triunfó ante los espíritus y los derrotó y los exhibió públicamente. Públicamente. Pero a veces me enerva cuando alguien le tiene más miedo al diablo que a Dios. Cuando la religiosidad se mete tanto en nuestra vida que vemos demonios por todos lados. Hermanos, quédese tranquilo, vamos a orar porque eso es un demonio. Oh. Y entonces, pobrecito, los cristianos entran en shock. Ay, sí, debo tener algún demonio en mi casa. Venga a orar, únjame con aceite, eche aceite por todos lados. Unja mi techo y unja mi cama y unja al desgraciado, al gordo que tengo al lado. Unja a todo el mundo. Porque ven demonios por todos lados. ¿Se acuerdan de los cazafantasmas? Bueno, ya ahí detoné un poquito mi edad, pero los que son más de 30 saben lo que estoy hablando. Algunos creen que son cazafantasmas, cazademonios, ¿no? Y van por las casas del hermano, siento acá hay una energía mala, aleluya. No, si ya Cristo triunfó y entregó ese triunfo. No es que dijo, bueno, ustedes ahora tranquilos porque van a tener que triunfar ustedes también, les queda un arduo trabajo. No, Él triunfó y le entregó a la iglesia el triunfo. Así que subyugó a los espíritus bajo los pies. O sea, Él es la cabeza, Satanás está debajo de los pies. ¿Y qué está en el medio de la cabeza y de los pies? El cuerpo. Así que nosotros que somos el cuerpo de Cristo, así lo declara la palabra, tenemos autoridad. ¿Para qué? ¿Para andar echando fuera demonios por acá, por allá, yendo a las casas? No. Cuando realmente es un demonio, vos te vas a dar cuenta. Pero no hay que darle más poder al diablo del que tiene. La palabra dice que él anda como un león rugiente, buscando a quien devorar. Es astuto, ojo, es muy astuto. No menospreciemos sus ataques y sus artimañas. Por eso el apóstol emplea todo un capítulo para hablar cómo nos tenemos que, de alguna manera, tomar el yelmo de la salvación, poner la armadura espiritual. Pero eso no significa que le tengamos miedo. Que andemos aterrorizados y aterrorizando a los demás cristianos. Ojo, hermano, porque si el diablo, ve que si se te presenta el diablo, ay, yo tengo una revelación. Ay, yo tengo un tema con las revelaciones. Hermano, y fui tomado y llevado al infierno, y en el infierno estaba Goku. Es real. Y también estaba Yuya, y estaba esto, y murió, pero estaba ahí, estaba la música. Eso fue un buen puchero que se comieron a la noche y soñaron todo eso. Sí, le voy a decir algo. Teológicamente el infierno todavía no está. No existe nada. O puede ser que esté, pero no hay nadie en el infierno. ¿Cómo? Tospar me está diciendo. Teológicamente no existe todavía. Está preparado para el primero, que va a ser falso profeta. Así que no hay nadie todavía en el infierno. ¿Y qué es lo que ve en visión? Un sueño aterrador, no sé. The Walking Dead y después soñaron eso. No sé, no lo sé. Pero no es un sueño de Dios, no es un sueño que Dios dio una visión. Ojo, no le crean a todos los que andan diciendo, y yo tuve una revelación del infierno. No hay revelación del infierno porque está nuevecito todavía. Nadie lo estrenó. Nadie lo estrenó. Hay un lugar que es de tormento. Bueno, entonces, claro, ese es un lugar de tormento, que lo explica Jesús. Pero no es el infierno. No es el lugar verdadero donde hay olor a azufre, donde el dolor no cesa. No, el crujir de dientes. Ese es el infierno. Y todavía está nuevecito, nadie lo estrenó. Está preparado para el fin.
Así que vuelvo y retomo, digo, a veces cuando le damos demasiado interés a hablar del enemigo. Hermanos, amados, damas y caballeros, se me mezclan las palabras. Cuando uno tiene la revelación de que Cristo triunfó, ¿a quién le das más importancia? ¿Al vencido o al vencedor? Como decía recién, en el campeonato, ¿a quién se le da mayor importancia? ¿De quién habla todo el mundo? Del que levantó la copa al finalizar el 23. De quien ganó el mundial. De ese equipo se va a hablar durante 3 años seguidos. Ahora lo mismo sucede eternamente con nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué andamos buscando los demonios y los espíritus chocarreros por todos lados? Tenemos que crecer y madurar, como dice la palabra. Deseamos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, la pura. La que viene de la palabra, la que no está trastabillada por un librito. Porque hay muchas personas haciendo libros de guerra espiritual y de demonios y que tomemos la ciudad y que cartomancia cristiana. Hubo una época hace 2 o 3 años atrás, todo el mundo andaba con cartomancia cristiana. Claro, no, la cartomancia no es cristiana, todo es sí, ya sé, pero todo es el territorio. Y esto la tiene un diablo y este tiene un espíritu y acá lo tiene. No le des bolilla, porque Cristo triunfó sobre todos esos espíritus en la cruz del Calvario. ¿Y sobre quién tienen dominio? Sobre los que no creyeron en Cristo. Sobre los que aborrecen a Cristo. Sobre ellos tienen dominio, esos espíritus. Claro, porque todavía tienen autoridad. Dios no se la quitó. Pero sobre los cristianos, no. Duerma tranquilo, que el triunfante le entregó a usted el triunfo. A veces, normalmente, cuando uno ve las películas de Rocky, que son fundamentadas en luchas reales o en peleas que se convocan, se arreglan de esa manera, uno cuando tiene el cinturón, cuando uno tiene el triunfo, ¿no? Que ya ganó, viene ganando y terminó triunfando sobre todos los demás boxeadores, uno está en el ring con su cinturón y es el triunfante. Ahora, si hay alguien abajo y osa detentarlo y decirle, yo te voy a romper la boca y vas a ver que yo soy mejor peleador, el triunfante tiene o no el derecho de decirle, está bien, te reto a un duelo, o no escucharlo, dejarlo que bravuconee solo, darse vuelta y seguir con su cinturón de victorioso. Ahora, quien tiene esa autoridad de hacerlo subir al cuadrilátero es el triunfador, es el victorioso, es el que tiene el cinturón. Cristo entregó ese triunfo a la iglesia. Ahora, cada uno de nosotros, y lo aclaro solamente por si hay alguien que nos está mirando por primera vez, y te lo quiero aclarar porque a veces hablamos de iglesia y la gente no entiende si ese es el establecimiento, ¿no? ¿Y qué es la iglesia? ¿Le entregó el triunfo a un templo, a un local? No, la iglesia somos nosotros, cada uno de ustedes. Ustedes son la iglesia, yo soy la iglesia porque Cristo mora dentro de mí, entonces Él nos hizo formar parte de su iglesia, como decía recién, de su cuerpo. Entonces, cuando hablo de iglesia, me estoy refiriendo a los cristianos, a las personas específicamente. Listo. Hecha esa salvedad, digo, en la iglesia es la única que tiene la autoridad de entregarle al enemigo que suba al cuadrilátero. Ahora, si Cristo triunfó, ¿para qué anda peleando? Entonces, ¿contra qué hay que pelear? Y acá viene lo asombroso. Porque lo místico hace como que nosotros tenemos que estar en guerra espiritual y tenemos que estar luchando contra el diablo y tenemos esta visión. ¡Diablo, en el nombre de Jesús, suelta en el nombre de Jesús esta ciudad y suelta! No es así. La Biblia nos declara el cómo. ¿Cómo? Bueno, cuando nosotros anunciamos las virtudes de aquel que nos llamó de la oscuridad, de la sombra, a su luz admirable, estamos manifestando a los espíritus ocultos, al diablo y a sus demonios, que nosotros, siendo lo que somos usados, somos vasijas que portamos la gloria de Dios para las naciones. Y es en ese momento donde los espíritus ven a Cristo en tu vida y tiemblan. Ni siquiera tienen que andar y suelta este territorio.
¿Cuántos se oraron por territorio? Y vamos a declarar Argentina. ¿Y cuántos oran por Argentina? Y Señor, libera a Argentina. ¿Y lo libera? No, ¿qué pasa? ¿Falla a Dios? ¿O estamos orando equivocadamente? Y vamos a hacer convenciones para que suelten los espíritus de escasez y los espíritus. ¿Y sueltan? No. ¿Y entonces qué pasa? ¿Que no funciona la Biblia? ¿Que está errado Dios? ¿O estamos errados nosotros? Como decía la semana pasada, cuanto más tenemos un pensamiento crítico y abrimos nuestra mente a las inmensidades de Dios, entonces nuestra vida de fe se fortalece y comprendemos los misterios. Claro, ese es el problema, que el diablo detesta los misterios de Dios, porque él no los conoce. ¿Y a quién se los dio? Dios. Dios le dio a saber los misterios a los débiles de este mundo, que avergüenzan a los fuertes de este mundo. ¿A quiénes? A los cristianos, a la iglesia. A la iglesia se lo dio. Entonces nosotros ya sabemos cuál es el misterio, ¿no? Porque, vengan porque le voy a revelar el último misterio que Dios me dio. Aleluya. Porque tengo la última revelación del año. Venga que le vamos a dar el último misterio que estaba oculto en la palabra. No hay nada que descubrir. Quédense tranquilos. Se descubrió todo. El misterio, yo se los digo rapidito. Miren, no me tarda menos de un minuto y se les digo el misterio y ya los demás ya se dejan de estar hinchando con lo del misterio. El misterio que dice Efesios es que Cristo, que Dios hecho hombre se manifestó en Jesús y fue a la cruz y tuvo redención para todas las naciones. Pablo dice, y el ministerio se reveló siendo Cristo en forma de hombre, se hizo verbo y el verbo caminó entre nosotros y así mismo murió en una cruz para propiciación, para perdón de nuestros pecados. Ese era el misterio que el Padre tenía oculto, que Dios tenía oculto, pero ahora lo vino a manifestar en Jesucristo. ¡Aleluya! Se terminó el misterio. Se le terminó el negocio a alguno. Ese es el misterio. Nosotros ya sabemos el misterio y nosotros anunciamos el misterio. El misterio y el ministerio del misterio es Cristo. Es Cristo en tu vida. Entonces vos cuando anunciás a Cristo, o sea, cuando vos hablas de Cristo, estás manifestando la gloria de Dios en la tierra. Y eso es lo que hace temblar. Iba a decir al mismo infierno, pero no, ya les dije que todavía no está preparadito, pero no está abierto. Y eso hace temblar a los poderes ocultos, a los demonios y al mismo Satanás. Ven que cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, la palabra de verdad, uno se afirma. Porque el cristianismo a veces tiende a ser místico, y al misticismo y a esto y a lo otro. No, seamos cristocéntricos, biblicistas. Estemos parados sobre la roca. Ahora, voy a ir cerrando. Para cerrar, lo mejor siempre va a lo último. Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición. Fíjense lo que dice, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En Cristo, no por nosotros, sino en Cristo, según nos escogió en Él, en Dios, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Dios. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto, amor, o según el amor puro, afecto, amor de su voluntad. O sea, Él nos escogió. Y yo quiero aclarar esto porque esto es maravilloso. Normalmente los padres que tienen hijos naturalmente o naturales no los eligen, tienen hijos y punto. Y vienen como vengan. Yo vine así, pobrecito, mis padres me tuvieron que bancar. Pero yo vine así, falladito, medio loco. Pero vine así. Ahora, cuando uno entra en trámites de adopción, uno va y evalúa y escoge a tal persona. Lo evalúa y lo escoge. Un pastor hace poco nos contaba de que él había sido protagonista de un matrimonio que no podían tener hijos y fueron a adoptar a un niño. Y se encontraron con una niña cuando llegaron al lugar
estaba sola, la niña tenía una deficiencia en el cerebro, tenía agua en el cerebro y tenía una piernita que estaba media tullida, o sea, estaba inclinada, su cadera estaba torcida, y ni bien la vieron, se enamoraron. Es de esa niña. Y entonces le dijeron a los que estaban ahí entrevistando, queremos adoptarla a ella, la escogemos a ella. Y la nena no podía caer de su asombro porque siempre la menospreciaron porque había venido de esa manera, con deficiencias físicas de pequeña. Y este matrimonio que tenían dinero, que podían darle un futuro, un colegio, operaciones para mejorar su estado de vida, habían escogido a esta niña que estaba ahí sentadita sola. La escogieron. Ahora, cuando la palabra de Dios recién nos relata que Dios nos escogió, significa que Él nos adoptó. O sea, Topar me vio así, falladito como estoy, y me eligió igual. Sí, te eligió, te escogió, te predestinó, o sea, te destinó para a llevar la obra de Jesucristo a cabo, con todas tus imperfecciones y con todas tus perfecciones, tus ventajas, de alguna manera, tus dones y tus talentos, con lo bueno y con lo malo. Te aceptó, te aceptó. Lo que pasa es que el hombre a veces no acepta. El hombre en el sesgo religioso a veces mira con desprecio a alguien que haya caído, que venga todavía medio fallado como yo. Pero Dios me escogió como te escogió a vos, a usted. De esa misma manera nos eligió y nos predestinó para que llevemos la gloria de Dios a las naciones. Él nos escogió como somos. Entonces, eso nos saca un poco de peso. Porque a veces tratamos de entrar a las iglesias para mostrar lo que no somos. Y manifestar una vida santa, porque todo el mundo se obsesiona con, y tenemos que ser santos, y la santidad, aleluya. ¿Y quién es santo? La palabra declara, uno solo, el justo, el Cristo. Él solamente fue santo. Nosotros progresivamente vamos hacia la santidad, a pecar menos, a contestar menos, a tener un buen carácter, a tener los frutos del Espíritu. Pero ni siquiera el mejor predicador, el que ustedes amen con locura, ya sé yo, pero ni siquiera el mejor predicador de la historia, que haya dado la historia cristiana, que haya vivido una vida totalmente recta, es santo. ¿Por qué? Porque ha fallado, porque todos hemos pecado, porque no hay justo ni aun uno, solamente aquel que se llama el Cristo, Jesús, el Hijo del Dios viviente. Nadie más. Entonces quita ese peso de decir, pero yo tengo que mostrar que soy santo. No, tenés que ser como sos y aspirar, obviamente, a la santidad. Y aspirar a ser la imagen de Cristo en la tierra. Ahora, como te decía recién, si vas a subir al ring a pelear a algún demonio, le estás dando la entidad vos. Dios no se la dio. Le estás otorgando un lugar que ya fue destituido, que ya ni el mismo Satanás tiene. ¿Por qué, Tospar? Bueno, porque el enemigo es un adjetivo. Fíjense en que la Biblia, ¿cómo lo declara? Él perdió su nombre cuando cayó en el cielo, cuando quiso ser igual a Dios. Él perdió su nombre directamente. Y ahora, ¿cómo es él? Bueno, de él se dice que es el enemigo, que es el adversario, que anda como un león. Pero es como atribuirle un adjetivo imagínense, al mecánico. Capaz ni sabes el nombre. ¿Cómo se llama el mecánico? Y el mecánico debe tener un nombre, pero ¿cómo le decís? El mecánico. Ahí viene el mecánico. Vamos a pedirle al panadero. Vamos al del almacén, ¿no? Y le damos adjetivos. Bueno, lo mismo es el diablo. Ya perdió su nombre. ¿Por qué? Bueno, no solamente porque quiso ser igual a Dios y perdió su autoridad, su lugar celestial lo perdió, absolutamente. Sino porque nosotros solamente podemos denotarle a Él lo que Él hace solamente. Porque ¿qué es lo que Él hace? Bueno, es un adversario, el enemigo, lo que recién estaba explicando. Pero eso nunca se va a manifestar un nombre sobre esos adjetivos. ¿Por qué? Porque nunca va a poder volver a estar en el ring. Ya está derrotado. No tiene chance. De hecho, dice la palabra que Él es el primero que ya está juzgado. Ya está juzgado, ya tiene sentencia declarada. Los demonios no tienen que pasar por el juicio. Los humanos tenemos que pasar por el juicio. Pero el enemigo, Luzbel, como dice Ezequiel, o como le quieras llamar, o con el adjetivo que quieras llamarle,
ya tiene su sentencia declarada de parte de Dios. No hay forma que se revierta la sentencia. Fue sentenciado, punto. Ahora lo vamos a llevar a un lugar que no tiene. Vamos a sacar libros hablando de alguien que está derrotado. Le vamos a dedicar parte de nuestra vida, oraciones innecesarias, a alguien que está derrotado. Descubrir las artimañas nos hacen descansar en Cristo. A mayor verdad, a mayor conocimiento de Dios, nuestras pruebas, nuestros problemas, nuestras imágenes terrenales empiezan a minorarse, a sucumbir bajo la mano poderosa de Dios. Ahora, como decía recién, el triunfo Cristo te lo entregó a vos. ¿Y qué hago con el triunfo, Tospar? Porque uno puede pensar, bueno, a decir verdad, yo el triunfo tengo miedo, porque entiendo que es algo muy preciado que ganó Cristo y que me lo entrega a mí ahora. ¿Y cómo lo cuido? ¿Y cómo mantengo ese triunfo vivo, en alto? No tenés que hacer demasiado, como decía recién, no tenemos que ni siquiera aparentar. ¿Y cómo es esto? Bueno, Pablo lo explica, Pedro lo narra. Cuando viene el Espíritu Santo, después de sus 50 y pico de días de la ascensión de Cristo, dice que fueron llenos del poder, el dunamis en griego, del Espíritu Santo. Y no hacían mucho, no es que andaban ahí cuidando algo. No, ellos disfrutaban el tener la presencia del Espíritu Santo. Y mientras caminaban en la vida, anunciaban a Cristo. Y el anunciar a Cristo hacía milagros, echaba fuera demonios. El solo nombre del triunfante. Entonces esto como que nosotros somos responsables de levantar su nombre bien en alto. Somos los que transportamos la gloria del triunfante. Somos los representantes en la tierra del que levantó la copa, avergonzando a los espíritus y a los demonios en la cruz del Calvario. Nosotros. Acá es donde se pone lindo. Porque los demonios no pueden entender cómo Dios usa a personas comunes, lavadas por la sangre de Cristo, para hacer grandes proezas que ni ellos pueden hacer. Y los sabios de este mundo se asombran cómo puede ser que una persona sin letras, o sea, iletrada, sin muchos conocimientos, habla de parte de Cristo y la gente se convence, se convierten a Cristo. Echa fuera un demonio, así como puede, en el nombre de Jesús, fuera, de él. Y el demonio sale huyendo, como una persona paralítica, ciega, con dificultades cardíacas o lo que fuese, después de una oración de una dama, en 3 minutos solamente, la persona sana milagrosamente, que ni siquiera los doctores pueden creerlo. ¿Por qué suceden estas cosas? Porque nosotros transportamos estas vasijas de barro. ¿Cómo me encanta ese texto? Somos vasijas de barro. ¿Por qué? Porque somos fácil de romper. Porque si fuéramos de oro, de bronce, ¿no? Podríamos enorgullecernos nosotros mismos. Oh, pero mirás mi vasija. ¿Cómo no voy a albergar la gloria de Dios? Mira lo que soy, de oro puro. Somos vasija de barro. Todos los días pecamos. Todos los días, Señor, perdón. Porque somos de barro. Y el alfarero nuevamente tapa las grietas, saca los hoyos, los agujeros, nos vuelve a dar forma. Y su gloria llena de nuevo nuestra alma. Y los ángeles observan como si fuera una película. Como si estuvieran en la película, en el cine, mirando absolutamente todo lo que está pasando en la tierra y se asombran. Dice la palabra que ellos glorifican a Dios por lo que Dios hace a través nuestro. Porque ellos miran y desean, pero no pueden. O sea, ellos miran, te ven caminar, te ven cuando hablas de Cristo, te ves cuando estás orando, te ven y no lo entienden. No entienden cómo el misterio de Dios cabe en un corazón de barro como el tuyo y como el mío.
metafóricamente. No lo entienden. Y se maravillan. Y a veces nosotros, soy cristiano, sí. Cuando los ángeles desearían ser como usted, como vos, como yo. Y llevar el nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque están admirados, mirando todo lo que los escogidos de Dios hacen. El 22 de octubre de 1998 se estrenaría el film The Truman Show. El famoso actor Jim Carrey, en el papel de Truman Burbank, adoptado por un criado o por una multinacional, una cadena de televisión. Es adoptado y comienza a crecer en un show. Él no sabe que es un show, pero comienzan a engañarlo en un sistema de ciudad y él comienza a crecer en ese show. Hasta que Truman descubre que era toda una falacia, que era todo mentira y decide escapar. La mejor parte es cuando él yace enfrente de la puerta de escape, de la puerta de la libertad. Y todo el mundo está mirando esta serie, este show en vivo. Como de Big Brother, como de Gran Hermano, pero bueno, hecho en una película, ¿no? Y él está ahí, la gente lo está mirando y lo está, por adentro se nota, ¿no? En la película, cómo lo están alentando, cruza. Y él está con temor, no sabe si hacerlo o no. Así que entre miedos, pero audacia al mismo tiempo, decide tomar la puerta. El director comienza a hablarle, porque agarra la manivela. Y le dice, Truman, yo soy tu creador, yo te creé en este sistema de show. Yo te di los mejores días de tu vida, te di esposa, te di familia, te di casa. Yo soy quien te descubrió y quien te inventó. Le dice, en esta realidad virtual o paralela, fingida. Yo te aseguro que lo que hay detrás de esa puerta, le dice el director, no es mejor de lo que hay acá adentro. Aquí adentro estarás seguro, ahí afuera no estarás seguro. De Truman mira, no sabe dónde porque hay un cielo y le hablan desde el cielo como si fuera Dios. Entonces mira al cielo y dice, lo saluda con un saludo peculiar que tenía él y dice, no me importa lo que haya allá afuera, lo que hay ahí afuera es real. Y sale y toda la gente festeja, ¡wow! Salió y sale a la vida real. En la película, ¿no? Obviamente. Y me he puesto a pensar que a veces los cristianos tenemos cierto sesgo como esta película. Como que a veces la religiosidad, y hago el paralelismo nuevamente, no la religión, ¿no? Sino que la religiosidad a veces hace de nuestras vidas un show que tenemos que convencer, tenemos que comer lo que nos dicen que tenemos que comer, tenemos que hablar como nos dicen que tenemos que hablar, tenemos que vestirnos como nos dicen que tenemos que vestirnos, tenemos que hablar y tenemos que hacer, y tenemos que mantenernos, y tenemos que ir para allá, y no tenemos vida propia, no tenemos una historia con Dios. De hecho, no lo conocemos, porque una vida real está ahí afuera esperándonos, pero nosotros nos encerramos en cuatro paredes pensando que ahí está la verdadera vida. Pero es un show muchas veces, no digo todas las iglesias o los templos, pero sí muchos de ellos. Entonces es momento que alguien diga, hey, a veces nos sentimos como The Truman Show, en un show, y cuando abrimos los ojos a la realidad y abrimos la puerta, nos damos cuenta que hemos perdido varios años. Y afuera estaba la realidad. Las vasijas, la gloria que yace en las vasijas de barro que son nuestros corazones, está para ser manifestado afuera, dice la palabra de Dios. Y yo los enviaré. Mejor dicho, Mateo 28, y los envió. Dijo, vayan por todas las naciones. No se queden encerrados. Cuando se quedaron encerrados en Jerusalén porque no lo entendieron, Dios permite una persecución. Año 73 después de Cristo, Tito. Y viene una masacre sobre los judíos y sobre los cristianos. Pero se esparcen y comienzan a predicar el evangelio. La verdadera vida cristiana está en tener una relación continua con Dios. Y no escuchar a veces a los que nos dicen por un micrófono qué es lo que tenemos que hacer. Pero no estoy hablando despectivamente, por favor, no me lo malinterpreten. Digo, cuando a veces nos dicen, hey, yo te di una vida, ¿cómo te vas a ir? ¿Cómo me vas a dejar? ¿Cómo vas a salir por esa puerta? Cuando pertenecemos a Cristo, no a un sistema. Entonces digo, de pronto me pongo a pensar que si pudiéramos salir por la puerta a la vida real, a donde están las verdaderas personas que necesitan de Cristo, que necesitan ser impactados por la gloria que nosotros portamos. Hay cuántas sanidades que ocurrirán en este año si decidimos salir afuera.
¿Cuántas liberaciones? ¿Cuántos ojos cerrados se abrirán? ¿Cuántos aceptarán a Cristo? ¿Cuántos serán restablecidos sus matrimonios, sus relaciones familiares? ¿A cuántos el Evangelio les llegará? ¿A cuántas naciones llegará si pudiéramos salir de la puerta? Porque es solamente eso. ¿Van a haber temores? Claro que sí, tendremos temor. Porque lo desconocido siempre nos atemoriza. Pero tiene que haber un sesgo de valentía en Cristo Jesús. Sabiendo que el que triunfó, le entregó el triunfo a la iglesia. Y hoy el triunfo está en tus manos. Yo le pido a Jesucristo que te acompañe en estos días.